Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad. Estamos en el programa número 33. Hoy tenemos a una persona solicitada por el gran público, que es don Borja. ¿Apellido era? Fronteriz. ¿Qué es? ¿Gallego el apellido? Fonteriz. Fonteriz. Tenemos a la directora Alexandra. Hoy tenemos a Alexandra de cámara y de directora junto con... Hola. Que no se enfocan porque son los tímidos. Y después del público tenemos también a Ángela de Arriba y a don Dani Fernández Mendoza. Y a don Edu. A don Edu, ¿no? No te escapes. Bueno. Volvemos a la entrevista. Bueno, pues nada, seguimos la entrevista. A los 5 minutos y medio ya sabe la directora que tiene que cortar. Bueno, a ver. Usted es de Corias. ¿Qué es mejor? ¿Corias, Pravia, Avilés? ¿Usted que Avilés, por supuesto. Estamos haciendo la entrevista. Ay, perdón. Como dice de Sálvame. ¿Te llamas Fronteriz? Sí, pero mujer. Bueno, dime. Pero mujer. Hombre, por gente... hay más gente en Avilés. Pero en la fiesta, ¿cuál es donde hay mejor tipo de gente? A ver. Mejor tipo de gente, ¿eh? No tiene que ver... Habla alto, ¿eh? Que si no se escucha después en el HD. Avilés. Avilés. Uy, ahí tampoco contestando ahí. Vamos a empezar con la ronda de preguntas rápidas. ¿Color favorito? Amarillo. ¿Número favorito? ¿Nombre favorito? Mío. ¿Grupo favorito? Belén. Vas muy rápido, ¿eh? ¿No has dicho de qué? Es que... Vas muy rápido. Sí, digo, a veces grupo favorito y la gente no sabe ni qué... A ver, pregunta del público. Y seguimos pues con la ronda rápida. Propósito para el 2012. Propósito para el 2002. Pillar más chicas. Uy. A ver, pregunta a don Edu, ¿alguna pregunta de los directores? O Alexandra, ¿alguna pregunta? Ha sacado la de dos final. Ni idea. Ni idea. Bueno, seguimos, a ver. Seguimos con la ronda rápida. ¿Playa o montaña? Playa. A mí me gusta mucho la playa. ¿Morena o rubia? Da igual, indiferente. Haces bien. Y bueno, a ver. Yo me callo. No, es que la directora está espléndida hoy. Sí, no está alcoholizada. Hoy se está luciendo. Estamos perfectamente. Estamos en la iglesia de Sabú Yo antigua. creo que estamos haciendo una oportunidad. Si algún día algún gitano, bueno, a ver, si algún día alguna persona os busca jaleos por la calle, meteos aquí, que no entran nunca. Lo digo para consejos didácticos por la iglesia. Sí, consejo didáctico. Y yo sé por qué lo digo, porque hay un espectador que estará recordando una historia que pasó con él. Y bueno, a ver, ¿tú conocías este programa de entrevistas en profundidad? ¿O no? Es que lo conocimos hace poco. No, muy mal, tenemos que pasarte vídeos ahí. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos lleva director los minutos? 3. Nada, tenemos tiempo. 3 minutos. Siempre decimos, todos los programas tienen una pregunta en común, que es un deseo para el mundo. ¿Qué te gustaría a ti si te escuchase Zapatero? Bueno, Zapatero no, Rajoy, que estamos ya en los nuevos modernos tiempos. ¿Qué te gustaría que te escuchase? Un deseo para el mundo. Coño, que se acabe el paro. Que se acabe el paro. Empezamos los primeros programas con paz en el mundo y el plus para el salón hasta el paro. Dani, pregunta tuya, a ver. Pregunta mía. Claro, pregunta del público, entonces número 2. No sé, macho. Que yo no soy entrevistador. Dani está tímido. Pero estás de público, tío. Tienes que hacer una pregunta. ¿Desde cuándo el público hace preguntas? Desde siempre. Desde siempre, No vamos. conoce la mecánica de entrevistas en profundidad. No, Sí, por lo que se ve, no. Entrevistas en profundidad siempre se así, ¿no? Sí. Pero siempre pregunta, ¿no? Bueno, a ver, el invitado, hay que centrarse en el invitado. ¿Qué tipo de pregunta? A ver, ¿tú qué ganas? A ver, si ahora mismo estás soltero, ¿tienes ganas de moza? Quiero decir, porque a ver si dentro de unos meses la tienes, te ríes del coso. Ahora, ¿tienes ganas o te gusta la soltería? En plan, voy a gozar la soltería a tope. Habla más alto porque no te escuchen ni yo. Me gusta más tener moza. ¿Quieres tener moza? Vale, entonces un deseo para el 2012 es tener moza, me parece a mí. Edu, tú que lo conoces bien, una pregunta así... Vale. Edu no lo va a hacer. Edu no. Edu, venga. Vamos algún día a hacer... Me ha preguntado. Sí le puede preguntar. ¿Tú sabes? Bueno, anda, a ver. Bueno. Voy a hacer ahora. Otro público, venga. Eres el último miembro del clan Alazanes. ¿Qué te parecemos nosotros? A ver, somos gente extraña. ¿Y algún defecto? No. Virtud, defecto, ninguno. No se moja, él no se moja. Algún día haremos ahí... Hostia, no se moja.
Madre, qué porno está la directora hoy. No se tomó triples, ni nada. Lo digo porque vamos. Bueno, pues nada, anda. ¿Cuántos minutos llevamos, directora? Porque creo que no estás ahí. 5, justo. Hay que despedirse ya con mucha gran pena. Muchas gracias, don Borja. ¿Ves cómo es como una inyección sin dolor? Que no... Está tímido el chaval, pero bueno. Mira que hay otra forma de hacer las entrevistas, que es con imágenes, pero es que si lo digo no mola. Bueno, madre, la directora está haciendo unas S que no sé yo. Estoy aquí, él aquí. Bueno, a ver, despídete del programa, por favor. Bueno, dale un aplauso. Joder, para despedirse hay que pensar.